Ingrid, quiero estudiar con ustedes para pasar el USMLE Step 1. Vamos a empezar. La pregunta es, ¿cuáles son las determinantes matemáticas de la presión arterial? Entonces, la presión media arterial es determinada por cuánta sangre el corazón bombea hacia afuera dentro del sistema arterial en un tiempo dado. Lo que llaman el cardiac output, o sea, el flujo sanguíneo de salida del corazón, y cuánta resistencia las arterias tienen que poner a esa salida de sangre. Eso es lo que llaman la presión arterial media. Entonces, esas son las determinantes de lo que llaman la presión arterial media. Entonces, miremos acá. Matemáticamente esto se expresa como la presión arterial media es igual. Perdón. La presión arterial media es igual al flujo de salida por la resistencia total periférica. Eso como que tiene sentido. Consecuentemente, todas las drogas que se usan para bajar la presión arterial trabajan afectando la salida del flujo cardíaco o la resistencia total periférica, que es la que ponen las arterias a esa salida de flujo, o las dos. Entonces, la primera determinante de la presión sistólica de la sangre es el flujo cardíaco de salida, mientras que la primera determinante de la presión diastólica es la resistencia que ponen las arterias a ese flujo de salida, que es la resistencia total periférica. Porque aproximadamente un tercio del flujo cardíaco se gasta en sístole y 2/3 en diástole. La presión arterial media se puede calcular como 1/3 de la sistólica, de la presión sanguínea sistólica, más 2/3 de la presión sanguínea diastólica. Eso es lo que llaman la presión arterial media. Recuérdenlo bien. Ahora vamos a tener una pregunta. ¿Cuáles son las primeras determinantes del flujo cardíaco? Ya lo acabamos de decir, pero los dejo pensar. Ok. ¿Cuáles son las primeras determinantes del cardiac output, o sea, del flujo sanguíneo de salida del corazón? Entonces, el cardiac output, o sea, el flujo de salida del corazón, es la cantidad de sangre bombeada por los ventrículos por unidad de tiempo. Se determina por el volumen de sangre que sale del corazón durante cada contracción, ¿ok? Y con cuánta frecuencia el corazón bombea, que es lo que llamamos la frecuencia cardíaca. Entonces se expresa como el cardiac output, que es el volumen de sangre de salida, es igual a la frecuencia cardíaca por el stroke volume, que es la cantidad de sangre que sale con cada bombeo del corazón. La frecuencia cardíaca se puede afectar por una variedad de factores, pero el principal está bajo el control del sistema nervioso autonómico. Es importante recordar que los betabloqueadores pueden reducir el bombeo de sangre de salida, el cardiac output. ¿Cómo lo hacen? Disminuyendo la frecuencia cardíaca y también la contractilidad, la fuerza de contracción del corazón. ¿Ok? Now, acuérdense entonces de que el volumen de salida, el cardiac output, es igual al stroke volume, que es el volumen de sangre que sale con cada contracción, multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, además del efecto inotrópico negativo, o sea que disminuye la fuerza cardíaca de contracción, hay un
hay un bloqueador de los canales de calcio que es más selectivo, que se llama non-dihydropyridine, ¿ok? Non-dihydropyridine. Y ese es importante, es el verapamilo. Acuérdense de eso porque eso es muy importante. Además del efecto inotrópico negativo de un bloqueador de los canales de calcio, hay uno más selectivo que es la non-dihydropyridine, que también reduce la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo el impulso que se transmite a través de el nódulo atrioventricular. Ellos alcanzan parte del efecto antihipertensivo a través de este mecanismo. Entonces hablamos de dos cosas, de los beta bloqueadores que disminuyen el cardiac output, el flujo de salida del corazón, como disminuyendo la frecuencia cardíaca y también la contractilidad, o sea que tienen también un efecto inotrópico negativo. Y también hablamos de los bloqueadores de canales de calcio, que hay uno especial que se llama non-dihydropyridine, que es más cardioselectivo y que además de tener un efecto inotrópico negativo, o sea que la contracción no es tan fuerte, también disminuye la frecuencia cardíaca al disminuir el impulso de transmisión a través del nodo atrioventricular, ¿ok? Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los 3 factores principales que afectan el stroke volume? ¿Ok? Acuérdense que el stroke volume es lo que es el volumen de salida por unidad de tiempo con cada contracción, ¿ok? Ok. ¿Cuáles son los 3 factores principales que afectan el volumen de contractilidad, o sea, el stroke volume? Las determinantes del stroke volume, que es el volumen de contractilidad, son la precarga, que se llama preload, que es el estiramiento de las fibras cardíacas. Otra determinante es la contractibilidad del músculo cardíaco. Y la última es la poscarga, que es la resistencia, la fuerza que tiene que resistir el corazón contra las arterias. Las arterias ejercen una resistencia al flujo de salida, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la precarga y cómo afecta el stroke volume? O sea, el volumen de salida. Nosotros ya hablamos de eso. Vamos a repasar. ¿Qué es la precarga y cómo afecta el stroke volume? O sea, el volumen de salida del corazón por unidad de tiempo. La precarga o preload es el grado de tensión, de carga sobre el músculo ventricular cuando éste empieza a contraerse, ¿ok? El grado de tensión sobre el músculo ventricular cuando empieza a contraerse. La determinante primaria de la precarga, preload, es el volumen de diástole al final del volumen de diástole, que se llama end diastolic volume. El MOD, o sea, el más frecuentemente aceptado, o sea, la teoría más frecuentemente aceptada. ¿Qué es la precarga y cómo afecta el volumen de contracción cardíaca? La precarga es el grado de tensión o carga sobre el músculo ventricular cuando empieza a contraerse. La primera determinante de la precarga es el volumen de final de diástole. La más aceptada teoría explicando la relación de la precarga y el volumen de contracción es el mecanismo de Frank Starling,
que describe cómo un incremento en la precarga resulta en un incremento en el volumen de contracción cardíaca por unidad de tiempo. Entonces lo que dice es que cuando se estira las fibras del músculo ventricular ocurre con incremento. ¿Cómo la precarga afecta el volumen de salida por unidad de tiempo? Que habíamos dicho que el stroke volume era el volumen que sale del corazón con cada latido cardíaco. Entonces, la precarga es el grado de tensión sobre el músculo ventricular cuando este empieza a contraerse. La primera determinante de la precarga es el volumen del final de diástole. Entonces, vamos a ver cómo es. La teoría más aceptada sobre la relación de la precarga y el stroke volume es el mecanismo de Frank Starling, que describe cómo un aumento en la precarga resulta en un incremento en el stroke volume. Esto quiere decir que al estirarse las fibras musculares del corazón, ocurre con un aumento del volumen de final de diástole. Esto tiene sentido, causando una mayor interacción, como que una fibra grande se pone encima tiras la fibra pequeña y como que se pone encima de ella, entre la actina y la miosina. Entonces la miosina tira la actina, que se mueve facilitada por el calcio. Esto resulta en una gran medida y la velocidad de acortamiento del miocito durante la contracción, lo que permite una contracción ventricular más fuerte y un stroke volume más largo. Este mecanismo permite que el corazón mantenga su fracción de eyección en la fase de un aumento de precarga. Entonces, a través de el volumen dentro de los vasos, disminuyendo el volumen dentro de los vasos, los diuréticos reducen la precarga y pueden ser usados para bajar la presión arterial. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque el diurético nos hace orinar. Y al orinar, entonces disminuye el volumen intravascular. Y eso reduce la precarga. ¿Ok? Eso es lo que se usa para reducir la presión arterial. Entonces, los dilatadores venosos también reducen la precarga y pueden ser usados para propósitos similares. Además, una variedad de posiciones o de maniobras pueden ser tratadas para manipular el retorno venoso, que es la precarga, al corazón. Por ejemplo, la maniobra de Valsalva. Esto lo podemos hacer expirando contra una glotis cerrada. Y también una muy común, que es pararse rápido, que disminuye la precarga, y también acuclillarse. Eso, y hay otra cosa que es el passive leg raising, que es la elevación pasiva de la pierna, que es un test que se usa para el dolor de espalda. Esa maniobra aumenta la precarga. Entonces, haciendo que el paciente haga estas acciones,
podemos usarlo para distinguir muchos sonidos cardíacos de otros. ¿Ok? Ok, vamos a hablar ahora sobre otra pregunta. ¿Qué es la contractilidad? ¿Cómo afecta el volumen? Que es el volumen de sangre que sale del corazón. La contractilidad es principalmente influenciada por la actividad del sistema nervioso central, los receptores beta 1 adrenérgicos y el sistema nervioso parasimpatético, los receptores muscarínicos M2, M2 colinérgicos, sobre los miocitos ventriculares. Entonces, cuando se antagoniza antagonizar es ir en contra del sistema nervioso simpático al miocardio. Los beta bloqueadores se usan para eso como antihipertensivos, ¿ok? Antagonizan el sistema simpatético. Eso es lo que hacen los beta bloqueadores y ese es su efecto antihipertensivo, reduciendo la contractilidad, ¿ok? Entonces, eso reduce el stroke volume y también el cardiac output, que decíamos que era el stroke volume por la frecuencia cardíaca. Y eso también reduce, al reducir la contractilidad, reducimos la demanda de oxígeno. La contractilidad también se incrementa al aumentar las concentraciones intracelulares de calcio. Eso lo habíamos hablado. Lo cual indirectamente se alcanza a través de los digitales. Los digitales son los medicamentos usados para algunas condiciones cardíacas como la falla cardíaca. Y disminuye la concentración de sodio extracelular. Entonces, la contractilidad se incrementa al aumentar el calcio intracelular, ¿ok? Y disminuir la concentración extracelular de sodio. ¿Ok? Este mecanismo va a explicar la discusión sobre los digitales, que ya hablamos. Entonces, si se disminuye el calcio, el sodio extracelular, no se absorbe tanta agua y nos puede ayudar a bajar la presión arterial también. Además, los beta bloqueadores disminuyen la contractilidad los beta bloqueadores los beta bloqueadores disminuyen la contractilidad y esa contractilidad también se baja a través de la disfunción sistólica, que ya lo sabíamos, la hipoxia, ¿okay? La hipercapnia, el bloqueo de los canales de calcio y la acidosis. En la acidosis hay pérdida de potasio de la célula secundaria a hidrógeno-potasio intercambio, lo que resulta en una más negativa, en una más negativa potencial de membrana que disminuye la excitabilidad del miocito. ¿Ok? Entonces, la pérdida de potasio dentro de las células resulta en una potencial de transmembrana negativo que disminuye la excitabilidad del miocito, que es el músculo cardíaco.
Ahora otra pregunta. ¿Qué es la poscarga y cómo afecta el volumen de salida de la sangre por cada contracción cardíaca, que se llama el stroke volume? Piensen un momentico y hablamos. Entonces, la contractilidad es la medida con cuánta fuerza el ventrículo se contrae a una given preload, o sea, a una dada precarga. Naturalmente, una contracción con más fuerza va a sacar más sangre, right? Del ventrículo. Entonces incrementa el stroke volume, o sea, la salida de sangre por cada contracción cardíaca. La contractilidad es principalmente influenciada por las actividades del sistema nervioso central, ¿ok? Que son los beta 1 receptores adrenérgicos beta 1, y también por el sistema nervioso parasimpatético a través de los receptores colinérgicos muscarínicos M2 sobre los miocitos ventriculares. Entonces, los beta bloqueadores antagonizan el efecto simpatético sobre el miocardio, y esa es una parte del efecto antihipertensivo de los beta bloqueadores, y así reduce la contractilidad, y al reducir la contractilidad se reduce el stroke volume y se reduce el cardiac output. Habíamos dicho que el cardiac output, o sea, la salida de sangre, era igual a la frecuencia cardíaca por la sangre que salía con cada contracción ventricular, que la llamamos stroke volume. La contractilidad también incrementa al incrementar las concentraciones de calcio intracelular, lo que indirectamente se alcanza a través de los digitales, y se disminuye la concentración también de sodio extracelular. Este mecanismo va a ser explicado en detalle cuando discutamos sobre los digitales. Además del efecto beta bloqueador, la contractilidad se disminuye por disfunción sistólica, por hipoxia, por hipercapnia, por el bloqueo de los canales de calcio y por acidosis. En la acidosis se pierde potasio de la célula secundaria a el intercambio de hidrógeno por potasio, que resulta en un potencial de membrana más negativo, lo que disminuye también la excitabilidad de los miocitos, que son las células cardíacas. La otra pregunta: ¿qué es la poscarga y cómo afecta el volumen de salida, el stroke volume, por cada contracción ventricular? Entonces, la poscarga es la presión o la resistencia contra la cual el ventrículo debe bombear la sangre. La primera determinante de la cual esa es la primera determinante de la presión arterial sistémica. Entonces, por una precarga dada y contracción del ventrículo, incrementa la poscarga. Entonces, la llegada de sangre al corazón influencia, y también la fuerza de contracción del músculo. Eso va a aumentar la poscarga.
va a disminuir el stroke volume. ¿Por qué? Porque tenemos más resistencia. La poscarga nos da resistencia a la salida de sangre del ventrículo, porque es la presión de las arterias. Es una fuerza que tenemos que atacar. Entonces, una manera simple de entender esto es pensar del tiempo disponible para una sístole mecánica y eléctrica. Con un incremento de la poscarga, más tiempo se toma una contracción isovolumétrica de formarse esta a una presión que excede la presión de la aorta y que permite la apertura de la válvula aórtica. Entonces se aumenta la poscarga, es mucha fuerza, se aumenta la poscarga, sale más sangre y se toma más tiempo para formarse una contracción a la presión que excede la presión de la aorta. ¿Ok? Entonces lo que habíamos dicho es que a una determinada precarga y contractibilidad, si nos aumenta la poscarga, que es la resistencia arterial, eso va a hacer que sea más difícil la salida de la sangre y disminuye el stroke volume. ¿Ok? Entonces, si aumenta la poscarga, eso va a hacer que haya menos tiempo para la sangre que entre en la aorta. ¿Por qué? Porque la sangre está empujando y tiene que aumentar la presión en el ventrículo para poder abrir la válvula aórtica. ¿Ok? Durante la salida de sangre o la eyección de la sangre rápida y lenta. En casos, esto es importante, por ejemplo, en un caso de aortic stenosis o estenosis de la aorta, que en ese caso se aumenta la poscarga. ¿Por qué? Porque hay una estrechez en la válvula que aumenta la poscarga y tenemos menos tiempo para conseguir una eyección que sea tan buena que aumente, en la cual la presión sea más grande que la presión que tenemos en la válvula aórtica, que ya está aumentada, en ausencia de cambios compensatorios como la hipertrofia ventricular, que tiende a reducir el stroke volume y el cardiac output. ¿Ok? Si no hay eso. Acuérdense que la hipertrofia ventricular es una manera de compensar ese problema de la estenosis de la aorta. ¿Ok? Eso es muy importante. La hipertensión sistémica también aumenta la poscarga, incrementando la presión a la cual el ventrículo tiene que bombear. ¿Cuáles son los determinantes primarios de la resistencia periférica? Entonces, la resistencia total periférica a la sangre es principalmente mediada por el diámetro de las arteriolas, el cual se modifica por los cambios arteriolares de diámetro, de vasoconstricción y de vasodilatación. ¿Ok? Acuérdense que la resistencia al flujo de sangre a través de los vasos es inversamente proporcional a un diámetro más grande de las arteriolas.
Entonces, relativamente pequeños cambios en el diámetro de las arteriolas, entonces en el radio, tiene un profundo efecto en el flujo de la sangre. El sistema nervioso simpático promueve la vasoconstricción de las arteriolas, como estimulando a los receptores adrenérgicos alfa 1, lo cual incrementa el influjo de calcio a través de los canales de calcio dentro del músculo liso de las arteriolas y estimula la contracción. Entonces, esos receptores alfa 1 adrenérgicos y los canales de calcio arteriolar son dos cosas en las que se concentran las drogas contra la hipertensión. En todos los órganos excepto el pulmón, la vasodilatación arteriolar se promueve debido a la hipoxia. ¿Por qué? Porque necesitamos más oxígeno, entonces el cuerpo regula eso a través de la vasodilatación. Entonces, la adenosina se acumula cuando las demandas de oxígeno aumentan, ¿ok? Como por ejemplo, durante el ejercicio. La vasodilatación permite que lo que llega a los vasos sea suficiente para cubrir las demandas del cuerpo. En general, no hay una inervación parasimpática directa de la vasculatura, ¿ok? Sin embargo, la vasodilatación de las arteriolas puede ser causada por la administración de colinomiméticos exógenos. Esas drogas actúan en el receptor muscarínico que no tiene inervación, que es el receptor M3, sobre el endotelio de las células y estimula la liberación de óxido nítrico. Eso es lo que hace la vasodilatación. El óxido nítrico se difunde dentro del músculo liso que está al lado, resultando en una vasodilatación y en una disminución en la resistencia vascular periférica. ¿Okay? Otra pregunta: ¿cuál es el mecanismo por el cual el sistema nervioso simpático responde a la reducción en la presión arterial? ¿Cuál es el mecanismo por el cual el sistema nervioso simpático responde a la reducción en la presión arterial? Cuando la presión cae, los vasoreceptores arteriales, que son los que miden la presión, que se localizan dentro del seno carotidio, ¿ok? Eso, acuérdense que eso está mediado por la parte aferente del nervio glosofaríngeo, o sea, la parte que llega del nervio glosofaríngeo. Eso sensa la disminución en la contracción del vaso y entonces se contraen con menos frecuencia. Esta respuesta aumenta el flujo simpatético que sale e inhibe el flujo de salida del parasimpatético, lo que ayuda a restaurar la presión de la sangre, incrementando la frecuencia cardíaca y estimulando la vasoconstricción periférica. Inversamente, si la presión arterial aumenta, los vasoreceptores en el seno carotidio o en el arco aórtico responden solo al aumento en la presión arterial, que responden solamente a un aumento en la presión arterial, disparan más frecuentemente, ¿ok? Porque ellos
ellos como que se estiran más, lo que causa una mayor inhibición de el flujo simpático. ¿Cómo el receptor alfa-1 antagonista trabaja? ¿Cómo trabaja? El receptor alfa-1 antagonista incluye todos los que llamamos sócenos, o sea, el prazosine, el terazocin y el doxazocin. Y antagoniza la vasoconstricción periférica estimulada por el sistema nervioso simpatético. ¿Ok? Los receptores alfa-1 están localizados, habíamos dicho que en el músculo liso vascular, y se unen a las proteínas GQ. ¿Ok? Los antagonistas causan una disminución en la liberación de IP3, que es el inositol trifosfato, y entonces eso hace que se prevenga la liberación de calcio de la reserva intracelular, resultando en una relajación del músculo liso y en una vasodilatación arteriolar. Los receptores alfa-1 también son responsables para la contracción del músculo dilatador de la pupila y de los esfínteres de la vejiga y del intestino. Entonces, el receptor alfa-1 antagonista puede llevar a la miosis, o sea, los antagonistas de los receptores alfa-1 simpatéricos, o sea, del sistema nervioso simpático, pueden llevar a la miosis y al movimiento del intestino y de la vejiga. ¿Ok? Eso hace más difícil orinar. ¿Cómo los antagonistas del receptor alfa-1 causan una hipotensión ortostática? Esto es muy importante porque es como un efecto colateral del medicamento antihipertensivo, de algunos medicamentos antihipertensivos. Entonces, cuando nos paramos o estábamos acostados o estábamos sentados y de repente nos paramos rápido, hay una hipotensión transitoria y hay un mareo. ¿Por qué? Porque disminuye la perfusión cerebral. Y esto podría ocurrir como resultado de la acumulación venosa en las extremidades inferiores, lo que disminuye el retorno venoso y la presión arterial media. Esta respuesta es ordinariamente compensada por el barorreflejo del que hablamos, el que promueve la venoconstricción periférica y la taquicardia. Sin embargo, si los receptores alfa-1 se bloquean en la periferia, este reflejo va a ser menos efectivo en restaurar la presión arterial. ¿Ok? Sin embargo, una taquicardia refleja, la cual es mediada por los receptores beta, se va a mantener. Este incremento en la frecuencia del pulso, o sea, la frecuencia cardíaca, puede ser usada en diagnosticar la hipotensión ortostática. El incremento en el pulso
puede ser usada para diagnosticar una hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cuerpo trata de compensar. ¿Y cómo trata de compensar? Aumentando la frecuencia cardíaca o el pulso. Entonces, la taquicardia refleja ocurre para mantener el cardiac output. Acuérdense que el cardiac output, o sea, la salida de flujo cardíaco, es igual a la frecuencia cardíaca multiplicada por el stroke volume, que era el volumen de sangre que sale del ventrículo con cada contracción. ¿Ok? Entonces, si el stroke volume se reduce porque hay una disminución en el retorno venoso que puede suceder al corazón, la frecuencia cardíaca tiene que aumentar para mantener ese cardiac output. Eso ya lo entendimos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra pregunta. ¿Cuáles son los cambios hemodinámicos que ocurren durante el ejercicio? ¿Cuáles escenarios clínicos pueden cambiar la cardiac output y el retorno venoso, que son las curvas del cardiac output y el retorno venoso, si las ven hacia la izquierda, a los puntos que se muestran en 1 a 4 en la figura 1.3? Entonces miren esto. A la izquierda tenemos el cardiac output o venous return. Acuérdense que el retorno venoso o el cardiac output van de para arriba, y acuérdense que la right atrial pressure, o sea la presión arterial derecha o el volumen de final de diástole del ventrículo derecho, van hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces en el punto 1 vemos cómo el retorno venoso aumenta. ¿Ok? Y aumenta también la cardiac output. Entonces, ¿qué lo aumenta en la número 1? El ejercicio. El ejercicio empuja la sangre desde los músculos de las extremidades inferiores hacia el ventrículo derecho, incrementando el retorno venoso. La actividad simpática aumenta el flujo de salida del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la cantidad de sangre que sale con cada latido del corazón, y también aumentando la contractilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el ejercicio produce un inotropismo positivo, ¿okay? Que es el que hace que haya una contracción cardíaca fuerte. Las fístulas arteriovenosas también incrementan el retorno venoso. Desde una fístula arteriovenosa hay un cambio en el retorno venoso, si ven ahí, hacia la derecha. ¿Ok? ¿Por qué hay un cambio hacia la derecha? Porque aunque aumenta el retorno venoso, baja el inotropismo, no se afecta. ¿Ok? El cardiac output incrementa, pero no por un incremento en la frecuencia cardíaca, solamente por un incremento en la precarga. Esto incrementa el cardiac output, pero no la contractilidad, que es el inotropismo. Si las anastomosis arteriovenosas fueran más grandes o más largas, el punto
el punto de operación del corazón se cambiaría hacia el inotropismo positivo. ¿Por qué? Porque el corazón tendría que bombear más fuerte para compensar la cantidad más grande de flujo que llega al corazón. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Se cambiaría el punto de operación del corazón, se cambiaría hacia el lado como si fuera el del ejercicio, porque también habría una disminución de la resistencia periférica sistémica, y eso estimularía la actividad del sistema nervioso simpático, incrementando el inotropismo para compensar. Esas anastomosis arteriovenosas largas algunas veces son llamadas shunts arteriovenosos. Ahora vamos a hablar de la número 3. En la número 3 ya vamos al inotropismo negativo, y el cardiac output todavía sube, ¿ok? Todavía sube un poco. ¿Cuál es ese caso? Entonces, ese caso es el de la falla cardíaca compensada, en la cual los pacientes tienen una presión del atrio aumentada por un incremento en el volumen causado por la actividad del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. La función cardíaca se disminuye. ¿Por qué? Porque hay una disminución en el inotropismo. ¿Okay? El músculo no puede contraerse bien, pero se mantiene un cardiac output normal porque hay un incremento en el volumen. Este es lo que llamábamos el Frank-Starling mechanism, el mecanismo de Frank-Starling. La número 4 que vemos, que el cardiac output o el retorno venoso está bajo. Y también vemos que la presión arterial del atrio sube un poco más, ¿ok? Pero el retorno venoso está en 0. Entonces, eso es el punto de la fibrilación ventricular. En la fibrilación ventricular, las presiones son iguales, todas las presiones. Entonces, la presión de la aurícula derecha aumenta y se hace igual a la presión sistólica de llenado. El cardiac output en la fibrilación ventricular simplemente es 0, porque la frecuencia cardíaca, al ser 0, se multiplica por el stroke volume, que habíamos dicho que era el volumen que sale del corazón con cada latido cardíaco, y todo lo que se multiplica por 0 da 0. ¿Cierto? Ahora vamos a hablar de los conceptos básicos del acoplamiento de excitación-contracción. ¿De dónde viene el calcio citosólico durante la sístole ventricular? Acordémonos que el citosol es la parte líquida de la célula, la parte fluida de la célula. Entonces, vamos a mostrarles esta parte para que podamos entender un poquito mejor, ¿ok? Durante la fase de plató, que es la fase 2,
del potencial de acción del miocito ventricular, los canales de calcio que tienen una puerta de voltaje permiten el influjo de calcio del fluido extracelular hacia el citosol, como podemos ver acá, estimulando la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Este fenómeno se llama liberación inducida de calcio debido al calcio. Entonces, de esta manera, la mayoría del calcio del citosol viene del retículo sarcoplásmico dentro de la misma célula del músculo cardíaco, no del fluido extracelular. Este mecanismo de entrada de calcio es diferente al músculo esquelético en general, donde la despolarización de la membrana celular hace que se libere calcio del retículo sarcoplásmico sin que entre calcio de fuera de la célula hacia el citosol. ¿Ok? La siguiente pregunta es: ¿cuál es la función del calcio en la contracción del músculo cardíaco? Para eso tenemos esta imagen. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Acá podemos ver que el calcio del citosol se une a la troponina C, vemos la fibra cardíaca baja, resultando en un cambio que remueve la tropomiosina de los sitios en los cuales la miosina se une a la actina. Eso hace que el mecanismo de contracción de los filamentos que están dentro de la célula o dentro del mecanismo de contracción muscular pueda ocurrir. Entonces, la fuerza de contracción es proporcional a la entrada o a la cantidad intracelular de calcio. Entonces, esto es diferente del músculo esquelético, porque el músculo cardíaco depende de la entrada de calcio extracelular, que es el que estimula el retículo sarcoplásmico para que libere calcio, y así la contracción puede ocurrir. Recordemos que los canales, los medicamentos que bloquean los canales de calcio, que se llaman cardioselective calcium channel blockers, bloqueadores de los canales de calcio, que son el verapamilo y el diltiazem, reducen la contracción cardíaca, porque son antagonistas de la entrada del calcio extracelular, y además hacen que se bloquee la entrada de calcio en el músculo. Estos medicamentos, que son el verapamilo y el diltiazem, también actúan, además de disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ok?, hacen que baje la presión arterial, porque también bloquean la entrada de calcio en las arterias. Entonces esto en las arterias, en el músculo arterial, y esto hace que se baje la presión arterial. Parte 2 viene en el futuro. Muchas gracias.